Le prendí un par de velitas a los sueños que aún me faltan y me puse positivo para que las cosas me salgan. El valor de ser. ¿Cuál es mi valor como persona? ¿Cuál es el valor de las personas? ¿Qué significa y qué implica el medio ambiente? ¿Cuál es la razón de la economía? El valor de ser. Un programa que nos invita a reflexionar sobre el valor de nuestra existencia, de nuestro entorno social, medioambiental y económico. Ser consciente para ser responsable. El valor de ser. Volver a ser feliz y con quien quiera estar, poder recuperar lo que dejé de amar. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Maru Núñez, académica, investigadora, consultora en responsabilidad social y desarrollo sustentable, y esto es El Valor de Ser, y hoy tenemos el gusto de nuevamente compartir con Salvador. Salvador, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchísimas gracias, muy buenas tardes, gracias Maru, muy buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. No, hombre, a ti, de verdad. Pues si se acuerdan de Salvador, por acá me está mandando Ricardo, ¿se acuerdan de Ricardo Cruz, que nos lleva el espacio inclusivo, tu espacio? Déjenme ver que me está escribiendo. Te manda saludos, Ricardo. De regreso, muchas gracias. Esperemos que pueda Ricardo conectarse a la sesión en vivo. Y bueno, amigos, el día de hoy tenemos la fortuna de que regresó al programa Salvador Venegas, porque justo tuvo la oportunidad de ir a Japón. Tuvo ahí una serie de congresos, una serie de conferencias que impartiste, ¿no? En Japón. Entonces, la verdad es que fue como, qué padre que tienes esta oportunidad y de poder compartir con nosotros qué pasó por allá, qué hiciste en Japón, qué conferencias diste, qué temas diste, pero además justo dentro de todo lo que hablamos, cuando viniste la última vez, que fue el 13 de enero, si no me equivoco, enero 13, tocamos temas bien interesantes, ¿no? De hecho, yo hice allí como un breve resumen de los temas alusivos a la ciencia, pero además cómo esto impacta directamente en la economía, en la sociedad, en los jóvenes. Entonces, de pronto, trasladar toda tu experiencia, toda tu visión del mundo a través de la ciencia y tu visión frente a la economía, la sociedad y qué pasó en Japón, creo que podemos enriquecer muchísimo el programa. Claro que sí, con todo gusto. Sí, platiquemos. Así que todo tuyo el micrófono. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que podríamos comenzar dando el contexto de este viaje, y es digamos, en dos partes, ¿no? Uno de ellos es la invitación para mi persona y para otros colegas de la universidad en la que trabajo, que es el Tecnológico de Monterrey, sí, a visitar es el Instituto Nacional de Ciencia Industrial y Básica. Estoy traduciendo literalmente y al vuelo, ¿no? Sí, entiendo. Sí. Y dentro de este instituto, que es un instituto financiado con dinero público y también dinero privado, pero hay una combinación ahí de dinero. Claro. Hay un centro de inteligencia artificial muy importante que trabajan con diferentes áreas de esta disciplina. Por ejemplo, una cosa que fuimos a visitar, que no era el objetivo principal del viaje, pero que me llamó mucho la atención, realmente me gustó mucho, es mi primera formación, la de licenciatura, es parte de ciencias computacionales, otra de electrónica digital, y la especialización que decidí tomar fue en robótica. Entonces, para mí ver robots es, pues además del trabajo profesional, es pues divertido, ¿no? A mí me gusta convivir. Yo creo que es divertido, sí. Me gusta convivir con autómatas, ¿no? Sí. Yo me siento muy cómodo, la verdad, trabajando con sistemas inteligentes y aprendiendo a convivir con ellos, ¿no? Entonces, bueno, en ese contexto fuimos a ver un laboratorio donde tienen robots que lo que hacen es llevar a cabo experimentos varios en las ciencias biológicas. Entonces, una de las aplicaciones, digamos, de ese trabajo, que es de mucha precisión, son robots, digamos, que no son tan fuertes como los que se podrían encontrar en la industria automotriz para la soldadura de autos, por ejemplo. Okay, no, son claro. Robots, sí son muy fuertes, por supuesto, ¿no? Pero son sobre todo robots de precisión. De alta precisión. Sí. Su trabajo, por ejemplo, consiste en hacer 1000 variantes de un experimento. ¿Okay? Por ejemplo, ese es un ejemplo, o 500 o el número que fueran. Puedes hacer distintas variantes, de un experimento o de varios experimentos, a efecto de poder identificar cuáles, digamos, de toda esa
nube, ¿no? De todo ese conjunto de posibles formas de hacer algo, cuáles, en qué combinaciones, con qué componentes químicos, etcétera, ¿no? En qué tiempos se da el mejor resultado. Okay. Entonces, ahora, antes de que hubiera robots, pues, por ejemplo, quien hacía ese tipo de trabajos típicamente, y lo sigue haciendo en muchas partes del mundo, es un estudiante de maestría o de doctorado, ¿no? Que va a estar haciendo 1, 2, 3 el experimento. Pero sinceramente digamos, hay mejores formas de utilizar el tiempo de un estudiante altamente calificado. Eficiente, claro. Así es. Eso por una parte, ¿no? Por la otra, los humanos nos cansamos, ¿no? Después de estar haciendo 6 horas lo mismo, pues comenzamos a cabecear, claro. ¿no? Para ¿Y que el robot muy no? fuerte. Y el robot no, el robot es... Se sigue. Sí, mientras el robot sea de una tecnología tal que le permita llevar ese trabajo a cabo durante mucho tiempo, lo va a seguir haciendo. Entonces, bueno, ese es el tipo de cosas, o es un ejemplo del tipo de cosas que hacen en este laboratorio. Wow. También trabajan mucho con procesamiento del lenguaje natural, que es lograr que una computadora, que un sistema computacional sea capaz de entender texto y también de generar texto, con una lógica discursiva similar a la de los seres humanos, entender lo que los seres humanos decimos. Porque la comunicación entre nosotros, los seres humanos, es súper ambigua, y al mismo tiempo tiene un conjunto de matices que es lo que a nosotros nos permite distinguir, empleando las mismas palabras, un mensaje positivo de uno negativo, ¿no? No es lo mismo decir qué bonito a qué bonito. Oh, qué bonito. Así de... Pero las palabras son las mismas, ¿no? Sí, claro, más el tono. El tono, exactamente. Y también puede ser el contexto que acompaña esas exclamaciones. Entonces, pues ese es el tipo de trabajo que hacen por allá. Decía yo que fue una invitación para algunos colegas del tecnológico, para un servidor. Yo impartí una conferencia dedicada a explorar cuáles son los que hoy se pueden ver los caminos de intersección entre el cómputo cuántico, que es la disciplina a la que dedico mi investigación científica, y la inteligencia artificial, ¿no? Particularmente en procesamiento del lenguaje natural y, en fin, ¿no? Otras áreas. Entonces, eso es lo que fui a hacer por allá. Fue una experiencia muy agradable. O sea, es la segunda vez que voy a Japón a hablar de ciencia. No, bueno. Japón es digamos, la experiencia que yo tengo con los colegas japoneses y con la sociedad japonesa en general es, por una parte, una de sus grandes virtudes es esta disciplina férrea, ¿no? El respeto a las normas, que los hace salir de problemas muy rápido. O sea, yo le platicaba a unos amigos míos al regresar del viaje, porque me preguntaron, oye, pues cómo es la cosa, ¿no? De dinero, cómo tienen mucho financiamiento. Le digo, no, tienen financiamiento. Digo, no hay país que tenga dinero para aventar y regalarle a todo el mundo, ¿no? Pensar que eso se puede, perdón, que moví esto. Creo que Estados Unidos más o menos, no, de repente. No, y tienen unas deudas, tienen deudas muy fuertes, pero lo que quiero decir es que Japón le dedica mucho dinero a la investigación científica. Sí. Y le decía a unos amigos míos, o sea, tomemos en cuenta que a Japón le tiraron 2 bombas atómicas. Y a pesar de eso, o sea, en vez de tomar ese lamentable, por decirlo menos, hecho, ¿no? Para derrotarse, no, pareciera que los hizo más fuertes. Un pueblo admirable en muchos sentidos, en en particular del tesón y el trabajo productivo, ¿no? Y el foco de lo que hay que hacer para salir adelante. Entonces, pues eso se respira no solamente en los centros de investigación científica, se respira en todo el país, ¿no? El orden y la disciplina y el deseo de progreso. Claro. Tiene sus partes complicadas también, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, la soledad es un tema recurrente en la plática en la sociedad japonesa. O sea, en general, como sociedad. Pues yo no sé si en general, lo que sí sé es que con quienes platiqué, tanto japoneses como extranjeros viviendo en Japón, el tema salía a colación. Wow. No hay sociedades perfectas, pues no hay sociedades en las que haya toda la gente feliz, ¿no? Eso, pues ni en la novela de Aldous Huxley sucede, ¿no? Son simplemente, pues, consecuencias, ¿no? O antecedentes de las características de un pueblo, ¿no? Y lo que esas características conllevan. Pero definitivamente ese posicionamiento de la sociedad japonesa respecto del respeto al orden, la disciplina y el trabajo duro, pues se ve a legua sus resultados, ¿no? Claro. Pues de entrada eso es lo que podría comentar. El objetivo de este viaje, además de impartir conferencias, es construir programas de investigación, ¿no?
tanto en ciencia básica como en ciencia aplicada, que bueno, pues ya conforme vayamos sacando proyectos, resultados, pues si me invitas de nuevo, yo con todo gusto les platicamos lo que vamos a estar haciendo aquí, ¿no? En el contexto local, ¿no? de la institución para la que trabajo, para el Tecnológico de Monterrey, el TEC de Monterrey tomó hace ya bastantes años la decisión de hacer una inversión muy fuerte y sostenida en investigación científica, tanto en ciencia básica como en ciencia aplicada, claro, en diferentes áreas, ¿no? El TEC es una institución muy de foco, decía, vamos a trabajar en ese y en otro tema. Los temas que tienen que ver con ingeniería computacional y robótica, con la ciencia computacional en general, son desde siempre un aspecto muy fuerte del Tecnológico de Monterrey. Sí, claro. Entonces, es parte de la esencia, me atrevo a decir incluso. Pues sí, la verdad sí. Entonces, pues en esa lógica y con ese ánimo que estamos construyendo los programas de investigación con los colegas japoneses, y pues muy contentos, la verdad. Yo creo que de ambos lados, ¿no? Vemos con mucho optimismo, con mucha alegría poder trabajar juntos, y pues ahí vamos, ¿no? Paso a paso. Sí, claro. Oye, me da mucha atención de la cultura japonesa. Yo sé justo este tema como del gran orden que ya comentabas, la disciplina, ¿no? ¿Tú cómo percibes el tema de la creatividad? Por ahí tengo un amigo, no sé si lo conozcas, a Manuel Barraza, estuvo en el TEC de hecho, pero de CCM. Bueno, Manuel Suárez Barraza, si no me equivoco. Y él también estuvo en Japón un tiempo, él hizo allá una especialidad y él hablaba del Kaizen, ¿no? De esta cosa como de la mejora continua. Y me quedo yo siempre pensando en el tema de cómo llevarán la creatividad, ¿no? No sé. Tú dinos. Pues buena pregunta, ¿eh? O sea, yo lo que pienso del tema de la creatividad en general, independientemente del pueblo del que estemos hablando, de la persona, es que es un proceso, lo que voy a decir es controversial, ¿ok? Sí, claro, sí. Desde mi experiencia y perspectiva, la creatividad es un proceso o es una característica que viene acompañada del caos, es caótica. Existen, sí, metodologías para provocar, ¿no? Para invitar que una organización, que un grupo, una compañía o un pueblo inclusive, se aboque a procesos creativos, ¿no? Esto es que dedique tiempo, energía, recursos para ser creativos. Pero el proceso mismo de la creatividad es caótico, es sentarse y ver lo que tiene uno y comenzar a hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso en la ciencia, pues es así, o sea, yo pienso en alguna idea que puede salir de repente. Hay un autor, un francés que se llama Henri Poincaré, que describe muy bien este proceso en la creación de la matemática. Okay. ¿No? Es estar pensando en un problema, pero o sea, el estar pensando continuamente en un problema no nos da forzosamente la solución o el camino para solucionarlo de manera consciente. Poincaré decía en un texto bastante famoso, traducido a muchas otras lenguas, que él de repente, o sea, un día trabajó en un tema, ¿no? Dijo, a ver, ya, momento, ¿no? Vamos a descansar un rato, y que de regreso de unas vacaciones de repente se le ocurrió la solución, pero esa vino así intempestivamente, ¿no? Claro. Ahora, claro, después de ese proceso intempestivo, o de ese, ¿cómo decirlo, no? Así, el proceso de recibir iluminación, ¿no? Es que el cerebro sigue pensando en ello, aunque uno quiere descansar. Eso es lo que argumentaba Poincaré. Pero después viene un proceso muy duro en el sentido de lo fatigoso, de lo riguroso, que es construir la solución, escribirla, para poderla compartir. Sí, exacto, para bajarla a papel, digamos, ¿no? Sí. Así es. Entonces, pues, bueno, sobre esta base, ¿no? De mi percepción de que la creatividad es un proceso caótico, una pregunta interesante entonces sería, ¿qué es lo que podemos hacer como sociedad, como organización productiva, empresa, universidad o país entero, para provocar que la creatividad se convierta en un recurso de generación de riqueza material o de progreso de una sociedad? Por ejemplo, los británicos son muy buenos en el diseño. Sí, los websites británicos son realmente bonitos, o sea, y sí, de nuevo, o sea, yo, todos los años que vivía allá, veía yo que ese proceso de creatividad pues era igual de caótico que el mío, ¿no? Pero tienen procesos que invitan a la gente a hacer las cosas.
y recursos que acompañan a ese proceso, ¿no? Por ejemplo, si a usted le gusta el diseño, bueno, pues existen escuelas, existen becas, existen además programas para carreras tempranas, para etapas tempranas de una carrera, que a la gente le permite, en vez de estar sufriendo por conseguir el pan que va a poner en la mesa mañana, dice, no, pues tengo un financiamiento de 5 años en el que voy a poderme dedicar a pensar, ¿no? A trabajar, y de esos 5 años o de esos 3 años, dependiendo del programa, pues vendrá la posibilidad de generar riqueza material que le permita a uno mantenerse, ¿no? Y generar empleos. Uh-huh. Entonces, no es tomar las cosas, digamos, de a ver cuándo se dan las oportunidades y cuándo se consigue riqueza material, si hay una estructura programática, pero esta, a diferencia de lo que muchas veces sucede en México, no es para generar riquezas millonarias dentro de 15 minutos. Porque eso sí es un problema que tenemos en México, ¿no? Inversión, no, yo no sé cuántas personas he conocido que teniendo algo de capital, y pueden ser hipermillonarios o personas con un poco de capital, la lógica en muchos de ellos es invierto para que ya mañana, ¿no? O dentro de 15 días genere mucho dinero. Y pues hay negocios que sí funcionan así, ¿no? Pero los que tienen que ver con procesos intelectuales definitivamente no es la norma, ¿no? Que se genere riqueza de esa manera. Esos tiempos de producción se miden en años, no se miden en semanas. Uh-huh. Ahora, regresando a la pregunta en Japón, lo que puedo compartir, por ejemplo, en ese sentido, ¿no? de la construcción de procesos que permiten convertir a la creatividad en un recurso, uh-huh, es que los centros de investigación japoneses, cuando construyen programas de colaboración internacionales, no están interesados en hacer un convenio para que trabajemos durante 6 meses en un proyectito o un año. Eso no les interesa. Lo que les interesa es construir un convenio macro que permita generar un conjunto de proyectos que durante 5 o 10 años se puedan llevar a cabo de manera sostenida. Y con inversiones tanto financieras como de los otros tipos, ¿no? Tiempo personal calificado, claro. De ambos lados. Claro. Entonces, un ambiente de ese estilo a un investigador le permite tener, pues permíteme decirlo de esta manera, no nada más paz económica, o sea, paz en el bolsillo, sino hasta paz espiritual, no decir, bueno, no tengo que estarme preocupando por andar consiguiendo, ¿no? El bolillo de mañana. Claro. Que por ejemplo, fíjate, esa es una de las características más negativas, en mi opinión, de las carreras científicas en sus etapas tempranas. ¿No? Porque después de que termina, o sea, en esencia la formación de un científico es, haces licenciatura, posiblemente una maestría o te vas al doctorado directo. Después de que terminas el doctorado, vienen las etapas de los postdocs, uh-huh, que la verdad son etapas, o sea, yo lo que voy a decir, yo sé muy bien que habrá quien no le guste lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Son etapas de explotación brutal del ser humano. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque el postdoc tiene trabajo, o sea, las ofertas son de 1 o 2 años, sí, a trabajarle rudísimo, y después de eso se acaba el contrato. Entonces tienes que ir a buscar a otra parte del mundo otro contrato. Y hay gente que se puede aventar así el proceso de 5, 6, 7 años, brincando de país en país, consiguiendo postdocs, hasta que logra tener, digamos, la cantidad de artículos suficientes, ¿no? y la oportunidad de encontrar un puesto de investigador o profesor, una plaza permanente, claro. Por la que pueda competir. Pero la verdad es que la idea del postdoc, que de hecho fue creada después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente para poder dar empleo temporal a la cantidad de científicos, pues, que había en los Estados Unidos y que no podían tener un puesto permanente, pues simplemente porque no lo sabía, se ha convertido en una norma que de hecho, o sea, este tema que estoy mencionando se habla en revistas científicas de muy alto nivel como Nature, Science, en los círculos científicos, lo hablamos todo el tiempo, porque representa digamos, una condición de pauperización de la calidad de vida de un científico o de una científica. Sí, claro. ¿No? Es imposible tener una familia en esas condiciones, ¿no? Ahora, si la persona no quiere tener familia, bueno, tampoco es obligarlos a que tengan hijos, ¿no? Rollo, claro. Pero si uno tiene la intención de tener hijos, ¿no? Y de tener una esposo, pues va a estar complicado hacerlo en esas condiciones. Sí, claro. Bueno, eso es precisamente lo que no pasa en esta lógica de construcción de proyectos, uh-huh, de 5 o 10 años, ¿no? Hay
La idea es crear estabilidad Sí, claro. para que entonces cada quien se dedique a lo que mejor sabe hacer. Una muy buena proyección que falta aquí en México, cabe decir, ¿no? Sí. Ahorita No, me sí. acordé, precisamente tenemos un grupo en el que hay personas justo del SNI, ¿no? Del Ujú. CONACYT, y por ahí se mencionó precisamente a una compañera que perdió, no sé por qué razón, porque no indagué, ¿no? Como su nombramiento del SNI, entonces perdió la cátedra y está ahora sin empleo, ¿no? Pero bueno, ese es un tema. Otro, justo lo que tú dijiste ahorita, el tema de los postdoctorados, también se habla, ¿no? Entre los grupos SNI, y decir qué fuerte, que son cerebros de verdad de muy alto nivel, gente súper preparada, y que de pronto surge temas como de fuga de cerebros, o que de pronto como que dicen, ¿qué sentido tiene? Como toda mi dedicación, mi cerebro, ¿no? O sea, lo que he hecho, lo que he investigado, y ahora nadie lo valora. A lo mejor lo pueden valorar como moralmente, como, ¡ay, qué bien por ti!, ¿no? Pero esas como formas de que la persona pueda seguir aportando desde la ciencia en México, sobre todo, es bien complicado. Sí, híjole, es que eso es o sea, no es un problema, es un conjunto de problemas, además Sí. de carácter multidimensional. Sí, Una de las cosas que pienso en ese sentido, básicamente como resultado de la, digamos, de la disparidad entre oferta y demanda de trabajo exacto. en el mundo de la ciencia, de los graduados de programas de investigación científica. Por una parte, es los científicos, tanto los que en su momento estuvimos formándonos, ¿no? Como los que ahora se forman, ¿verdad? Deberíamos entender una cosa de una buena vez, ¿no? Y es que la búsqueda de trabajo y de la generación de satisfactores económicos, materiales, personales, es responsabilidad de uno, Sí. y de nadie más. Sí, Esto es, si hay gobiernos como el nuestro, como los nuestros, ¿no? Porque este que tenemos hoy, pues sí tiene sus grandes defectos como, como tú y yo hemos platicado, ¿no? sí. Pero no es el único, ni es el primero, ¿no? O sea, Claro. México, desde que México existe, es un país que ve con poco aprecio la inversión e investigación científica, Así es. ¿no? Esa es una realidad nuestra, ¿no? Es un país que tiene sus realidades económicas no puestas en el desarrollo tecnológico y la creación de conocimiento, sino en otras áreas. Y otras, híjole, el tema, ya sabemos, ¿no? Lo que sucede, que dan como las becas a los chavitos, y el dinero al final, la verdad es que yo, por experiencia de amigos cercanos, me han dicho, se lo gastan en el antro, ¿no? O sea, y no en el estudio, en la inversión, se ¿Te pierde. refieres a estas becas últimas de...? Ya sabes. Sí, pues sí, ahora mira, eso, Sí. pues sí, o sea, y la verdad que era medio de esperarse en algunos casos, ¿no? Porque, Sí. pues porque el uso del dinero, ¿no? Cuando se está en una condición complicada, pues va a depender mucho de las aspiraciones familiares y Así personales, ¿no? Sí, Pero regresando a este tema de la disparidad, uno dice, bueno, a ver, Sí. para empezar, si yo voy a estudiar un doctorado, porque estoy esperando que en una universidad o un centro de investigación financiado con dinero público me den trabajo, la verdad, mi opinión es que uno está viviendo en el error, no es por ahí, no es por ahí. claro. Y si lo ampliamos y decimos, no nada más instituciones públicas, sino también instituciones privadas de educación superior y de investigación, pues tampoco va por ahí, ni a nivel nacional ni a nivel mundial. O sea, la cantidad de graduados, de doctorados en el planeta entero Ujú. es mayor que el número de puestos disponibles año con año Para ellos. en Claro. el mundo académico. Claro. ¿Ok? Ujú. Pero el mundo académico es uno de los muchos mundos posibles. Claro. Por ejemplo, en esa, digamos, deja ahora que un dato que va como que en sentido contrario. Ujú. En el mundo de las tecnologías de la información, el gap, la diferencia a nivel regional, nacional, continental, mundial y casi galáctico, Me encantó. la diferencia que hay entre el número de graduados competentes Ujú. y el número de puestos disponibles es gigantesco y cada vez crece más. Guau. Esto es que hay muchos puestos que no se pueden cubrir simple y sencillamente porque no existe el personal, no existe el capital humano con las credenciales requeridas para cubrir esos puestos. En TI.
En TI, en general, ¿no? En particular en ramas como la criptografía, no se diga, ¿no? Ese es un tema particular, o ciberseguridad en general. Es un tema particularmente sensible porque hay muy poca gente para la cantidad de puestos y las necesidades que tiene no solo las universidades para dar clases, no solo los centros de investigación para generar nuevo conocimiento, la industria. Porque hacer diseño de sistemas de ciberseguridad no es hacer drag and drop de una plataforma que le compramos a algún productor de software. Esa es la última parte, ¿no? El diseño de sistemas de seguridad, de ciberseguridad, requiere, por ejemplo, de la comprensión de las matemáticas que hay detrás de los protocolos de criptografía. También a nivel ingeniería, de entender cómo conversan diferentes tipos de sistemas computacionales a efecto de proteger el todo, que es la información de la gente o de las empresas. Claro. Entonces, el nivel de preparación que se requiere para eso no es menor. No es menor, ¿no? Entonces, yo no diría, como, saqué ya el técnico en TI y ya me meto. Sí, o sea, un técnico lo puedes convertir en un especialista en el tema, pero lo tienes que transformar, ¿no? Claro, claro. Y eso va a requerir, digamos, un nivel de formación equivalente al de una maestría en ciencias computacionales o algo por el estilo, ¿no? Claro. En matemáticas aplicadas. Entonces, uno dice, bueno, a ver, por una parte, pues hay el hecho de que hay muchos egresados de programas de posgrado que no encuentran trabajo en el mundo académico. Y por una razón muy sencilla, porque no hay tantos puestos, ¿no? Claro. Y por la otra, en áreas como tecnologías de la información, hay más puestos que personas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el sentido común? A mí me lleva la oferta y la demanda, o sea. Lánzate a la industria. Claro, ¿no? tienes que irte por allá. Oye, es que yo quiero hacer investigación científica, no quiero trabajar para la industria. Bueno, está bien, o sea, la búsqueda de la felicidad personal es algo legítimo, es algo válido, pero ten en cuenta lo que te va a costar. Claro. ¿No? Lo que te va a costar, por ejemplo, puede ser que te tengas que ir del país, ¿no? Que te tengas que ir a vivir un país que ni siquiera conoces, pero ahí fue donde encontraste el puesto. Tipo Japón, ¿no? Que por se ejemplo. me viene justo a la mente. O bien que vas a pasar por años de condiciones difíciles laborales hasta que encuentres una oportunidad con la que ¿no? En la que empates, ¿no? O sea, en la que quepas, ¿no? Y sea de tu interés el beneficio económico. Entonces, ese es el punto, ¿no? Ahora, en varios países que tienen economías más desarrolladas, como los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, etcétera, Japón, Alemania, China, en esos países los estudiantes de doctorado o los egresados de programas de maestría y de doctorado no forzosamente van a la universidad porque quieran ser académicos, no forzosamente estudian esos programas porque quieren ser académicos, sino ven que hay una industria, ¿no? Que está dispuesta, que está muy interesada en contratarlos, pero que les exige tener ciertas credenciales académicas para ese propósito. ¿Ves? Entonces, en el caso nacional, yo pienso que la formación cuando un estudiante o cuando una persona decide entrar a un programa de posgrado, debería tener claro que el mundo académico no forzosamente va a satisfacer sus necesidades laborales. En la industria puede ser que lo encuentre, por ejemplo, la industria de la ciencia de datos, de la ciberseguridad, perdón, y de blockchain en México va en ascenso. Entonces, por ejemplo, en pláticas que he dado en años anteriores en la Facultad de Ciencias, por ejemplo, de la UNAM, conversando con los estudiantes de física, matemáticas, los de ciencias de la computación, pues por supuesto que tienen el foco natural, ¿no? En la industria. Claro. Pero estudiantes de física, por ejemplo, de matemáticas, ellos también dicen, pues mira, pues mis capacidades matemáticas, ¿no? De lo que llamamos los hard skills, pueden ser de utilidad en otras áreas, por ejemplo, en ciencia de datos, por ejemplo, en ciberseguridad. ¿Okay? Y entonces hacen una transición con base en esas capacidades analíticas que desarrollaron. Y está bien, a veces, eso es una cosa que ya es un poco en desuso, pero todavía se da, el hecho de que la gente crea que el profesionista exitoso es aquel que hace aquello que aprendió en la universidad. Eso no es cierto. Eso fue cierto a principios del siglo XX, ¿no? Pero hoy por hoy, y ya desde hace mucho tiempo, la posibilidad de crecer profesionalmente más bien se da en el contexto de que uno utilice sus capacidades, exacto, sus competencias, sus conocimientos para abordar mercados de trabajo en los cuales hay oportunidades.
Sí, sí, de hecho mi mamá, perdón que te interrumpa tantito, No, adelante, no. mi mamá justo me decía, las carreras, lo que estudiamos, la licenciatura, son herramientas para la vida, ¿no? No es como que tengas que dedicarte a eso exclusivamente, si no ya te moriste, ¿no? O sea, es una herramienta más que tenemos para dar lo mejor de nosotros, y entonces podemos irnos perfilando conforme vamos creciendo, viviendo experiencias nuevas. Entonces, yo tengo algo de esto y acá lo pongo, a lo mejor me sirve esto que sé de educación, me sirve en algún ámbito en el que no lo vería antes, ¿no? Sí, en efecto. Es por ejemplo, un estudiante de ciencias de la computación, ingeniería computacional, pues va a aprender durante su tiempo en la universidad ciertos lenguajes de programación, que muy probablemente 10 años después de haber egresado, caduca. Ya no se usa, ¿no? Ya se van. Y digamos, esa lógica fatalista sería, no, es que entonces ¿para qué fue a la universidad? No, toda la inversión que hice. sí, y eso la verdad es así, es casi agarrar un fuete así, empezar un latigazo con la espalda solito. Y dice, no, o sea, no va por ahí, porque lo importante fue que el estudiante, o el entonces estudiante, desarrolló una serie de competencias. Exacto. Entre ellas, por ejemplo, una de las características de la programación procedural es un problemota, lo dividimos en problemitas, a cada problemita le encuentras una solución, juntas las soluciones y resuelves el problema. Eso es la aplicación, deja que lo pongan en estos términos, es la aplicación en unos y ceros del pensamiento de Descartes, sí. ¿no? Del discurso del método. Sí. Entonces, un estudiante que aprende a hacer eso, no importa el lenguaje que utilice. Sí, ¿no? Puede ser Pascal, C++, Basic o lenguaje que le venga dentro de 30 años. Lo importante es que sabe razonar. Ya desarrolló esa habilidad, hizo las sinapsis neuronales que se necesitan para ello. Así es. Entonces, en ese sentido uno dice, bueno, y ahora si no quiero programar y más bien quiero utilizar esas capacidades para desarrollar modelos financieros para una empresa, bueno, pues los hard skills ya los tengo. Entonces ahora tengo que transformarlos, ¿no? Y regresando para terminar ese tema de los posgrados, cuando un estudiante va a hacer una licenciatura, una maestría, un doctorado, sí debe tener muy claro, que pienso yo, que el desarrollo laboral que va a tener, el desarrollo profesional, debe ser sobre todo controlado por sí mismo. O sea, entender que uno tiene en sus manos su destino. Eso y que si no encuentra trabajo en la academia, pues such is life, ¿no? Habrá que buscarle en otro lado y a lo mejor hay que hacer emprendedurismo, si a uno le gusta el emprendedurismo, o trabajar para una organización, pero encontrar el cómo sí. Claro. ¿No? Y no vivir en el mundo fatalista del cómo no. Sí, así es. Que Chiquillo me permito meter justo un poco desde el ámbito de la responsabilidad social. Hay una perspectiva que viene desde la parte individual, personal, ¿no? Entonces, siempre yo aquí enfatizo en decir, porque yo soy valioso, porque yo me respeto, porque yo me valoro, es que entonces puedo hacer hacia afuera, ¿no? Y en esa dimensión lo traigo para decir, si yo soy responsable de mi bienestar, de mi vida, de mi economía, ¿no? De mi procuración de, incluso el medio ambiente que esté bien, ¿no? O sea, lo que esté en mis manos, hacerlo, ¿no? Entonces, precisamente lo dijiste muy bien, y yo creo que el gran tema es que, al menos en México, ¿no? Hay un tema como de paternalismo, hay un tema de yo pobrecito de mí, ven y sálvame, en lugar de hacer responsable a esa persona de su propia vida, ¿no? Y creo que es un tema más político, a fin de cuentas, ¿no? O sea, hay como intereses, ¿no? Que hacen que el pueblo se siga conservando o se le siga metiendo en la cabeza esta programación de tú tienes que educarte para luego emplearte con un jefe y entonces seguir siempre órdenes, ¿no? Y si te despiden, ay, pobre de ti, porque yo di lo mejor de mí para mi jefe, ¿no? En lugar de decir como, cámbiate el chip, aprende como a ver por ti mismo, a ser valioso. Entonces, aprende que tú eres valioso, puedes dar lo mejor de ti por ti y luego para los demás, ¿no? O sea, hay como un cambio justo de paradigma. Y es en donde no quieren, ¿no? A nivel como... Es que es un tema muy fuerte, como dijiste ya, es multidimensional, ¿no? Lograr cambiarnos este chip está complicado. Pues sí, porque son varios elementos ahí. Uno de ellos es la lógica asistencialista, que es una característica de gobiernos del tercer mundo. Sí. Por otra parte, bueno, no nada más de gobiernos del tercer mundo, pero particularmente de gobiernos del tercer mundo. Y por la otra también están las lógicas personales, familiares, inclusive de barrio, ¿no? De donde uno viva o del vecindario,
o la colonia, como lo queramos llamar. Pues sí, cuesta trabajo, pero pues esto es como el famoso dicho ¿no? Si tú crees que la educación es cara, espérate a ver lo que cuesta no educarse, ¿no? Entonces aquí es igual, ¿no? Crecer cuesta, sí, claro que cuesta. Es difícil aceptar que nuestro destino está en nuestras manos. Digo, no todos, nadie escoge la forma en la que se va a morir, ¿no? Ni escogemos vivir, como darnos la vida. Pero hay cosas en las que sí podemos tener algo de control, y dentro de esas cosas está la forma en la que deseamos generar riqueza material para nosotros y para nuestras familias. ¿No? Y en ese sentido yo lo que pienso es que el crecimiento profesional y la capacidad de generar, ya que lo pongan en esos términos, la capacidad de generar beneficios para la sociedad, de contribuir al bien común, se parece mucho al amor, en el siguiente sentido: es imposible encontrar a alguien que ame a otro sin que ese se ame a sí mismo antes. Así es, totalmente. ¿No? Pues aquí es igual, no sé, si uno no es capaz de generar con su trabajo los beneficios, los satisfactores económicos que uno y su familia requieren, pues difícilmente va a poder uno generar más para el bien de la sociedad. Sí, claro. ¿No? Entonces hay que entender que es un paso fundamental hacia la capacidad de construir sociedades progresistas. Claro. ¿No? Y sí, pues cuesta trabajo, pues sí cuesta trabajo, ¿no? Pero más trabajo cuesta llegar a los 60 años y decir, híjole, las decisiones, ¿quién las tomó? Claro. ¿No? ¿Las tomé yo o las tomaron por mí? Yo pienso que uno es quien las debe de tomar. Totalmente. No, y además aquí también hay otro tema importante, y es que llegamos a los 60 años y muchas personas, y justo, hace 8 días, si fue hace 8 días me parece, vino Sara Orellana, se dedica ella a las finanzas sustentables, y justo ya decía, como, es que está como en la cultura latina el tema como, es que mis hijos van a mantenerme, ¿no? O sea, ya que estoy yo de viejito. Y no, el punto es hacerme yo de mi vida responsable y yo ver como por mi futuro también en temas financieros, económico-financieros, y no solo como, pues ya eduqué, ahora cuídenme, ¿no? Y también así, pues, está la intención de que entonces los hijos actuales, ¿no? Los que tenemos, o las futuras generaciones, pues vengan más conscientes, ¿no? De que el tema viene primero de mí mismo, en este amor, este cuidado, esta valoración personal responsable, ¿no? Económico, social, ambiental, y así entonces, como lo dijiste ya, podré como incidir hacia afuera, ¿no? Sí, y también ahí en esa línea pienso lo siguiente, es una de las, hasta memes hay de esto, ¿no? Sí. Decir... no, es que en la universidad no le enseñan a uno, o en la escuela no le enseñan a uno ni las finanzas, y yo le digo, no, pues si no es, a ver, ¿no? La escuela tiene una misión muy específica, ¿no? Sí. Que es la formación en educación general para primaria, secundaria y preparatoria, y después la especialización en un tema, ¿no? Para la búsqueda de oportunidades laborales con ciertos hard y soft skills. Pero la escuela no, o sea, no tiene por qué enseñar, porque es que ese es un tema, ahorita que dijiste lo de la educación financiera. Sí. Es que al muchacho no le enseñaron educación financiera en la escuela. Pues no, porque no tienen por qué enseñársela. Es porque no forma parte del temario, por Dios santísimo. El responsable de educarse es la persona. Sí. ¿No? Si la persona quiere aprender de educación financiera, bueno, pues apréndala y punto, ¿no? Pero no le eches la culpa al otro de que no te la enseñó. Hay un tema ahora muy fuerte, tiene que ver con el uso de herramientas de inteligencia artificial y las posibles trampas, ¿no? Vamos a ponerlo con todas palabras, los fraudes que se pueden cometer los fraudes académicos que se pueden cometer, utilizando este tipo de herramientas como ChatGPT. Y entonces viene esta lógica de que no, el profesor es responsable de que el alumno haga bien las cosas. No, perdón, pero no. Dices, no puedo. Porque además no tiene uno las herramientas para hacer eso. El responsable es cada uno de nosotros. Exacto. ¿No? Y ahí también juegan un papel muy importante en la primera parte de la educación los padres, de enseñar a los hijos lo que es correcto y lo que no lo es. Punto. ¿No? Así es. Cada quien tiene ahí su ámbito de responsabilidad, pero sobre todo es uno decir, oye, a ver, si yo hago uso de estas herramientas para cometer un fraude académico, pues sí me voy a sacar 100, ¿no? Pero como bien me decía un profesor, le decía al grupo de secundaria, ¿no? Decía, jóvenes, cuídense de que no sea la vida quien nos repruebe.
porque al final, pues uno puede hacer todas las trampas que quiera, pero cuando llegue el momento en el que el conocimiento y las capacidades, las competencias nos permitan, o llegamos a la disyuntiva, pues a la encrucijada de tener que utilizar esas capacidades para resolver un problema muy importante, ¿no? Social, ingenieril, empresarial, lo que fuera, ahí no importa cuántas copias haya hecho uno ni cuántas herramientas de inteligencia artificial se puede utilizar, ¿no? Lo que cuenta es esa madurez y esa capacidad desarrollada a lo largo de los años para resolver el problema. Entonces, pues sí, ya con eso termino este tema. Eso nos lleva de nuevo a la plena aceptación como requisito fundamental para vivir con plenitud de las responsabilidades que nos tocan. Exacto. Y punto, ¿no? No hay nada más que buscarle, ni buscar pretextos, ni culpables, ni nada, ¿no? Es aceptar lo que nos toca hacer y hacerlo bien y punto. Entonces, en la medida en la que nuestra sociedad transite hacia esos estadios de desarrollo personal, intelectual, ¿no? Tendremos una sociedad que logre progresar, ¿no? Pero son estadios de desarrollo que ciertamente han alcanzado otras sociedades, por ejemplo, y regresando al tema primero del programa, lo que uno ve, por ejemplo, en sociedades como la japonesa, la gente que dice, bueno, a ver, lo que me toca hacer es ABC y está en mis manos hacerlo, ¿no? Claro. Y luego, y entonces, si no lo hago, pues hay consecuencias, ¿no? Y eso lo saben allá, supongo yo. Y aquí también lo sabemos. Le echamos la bolita al gobierno siempre. Oye, yo te estoy buscando aquí una cosa que me compartió un amigo. Está en Facebook como Ambrosio, como... se me fue el nombre. Nos suele escuchar normalmente, Rigoberto Ambrosio. No es un nombre real, pero no le gusta decir su nombre. Pero él justo me compartió algo sobre esto. Dice, no obligues a tu cerebro a memorizar la información inútil en la escuela. Eso es en vano. Mejor date cuenta de esta verdad, la escuela no existe. Entonces le dice, la escuela no existe, ¿no? Y entonces le responde el niño, solo es un sistema de adoctrinamiento que existe para programar a los niños para que toda su vida estén bajo obediencia ciega, estrés, deudas y esclavitud. ¿Qué opinas? Yo estoy... ¿Qué opino? Opino que no la persona, sino lo que acabas de leer. Sí, el meme, es un meme, mira. Estoy en desacuerdo con él. Sí. Estoy en desacuerdo con eso. Sí. La educación no es la escuela no es forzosamente un espacio de adoctrinamiento. Okay. Igual quien quiere, ¿no? Sí. Sí me están escuchando, ¿no? A ver si no... Sí. Ya no llego a mi casa después de salir de aquí. ¿Por qué? Por lo que estoy diciendo ahorita, no. Estoy bromeando. Sí. No, o sea, claro que puede ser un espacio de adoctrinamiento, ¿no? Entonces, pero no es forzosamente un espacio de adoctrinamiento, ¿no? La escuela es un lugar donde los niños, los adolescentes, los adultos vamos a aprender cierta información, a desarrollar ciertas capacidades, entre ellas las sociales, por ejemplo. Es una de las razones, en mi opinión, que justifican el regreso a la presencialidad en las escuelas después de la pandemia, porque habría quien podría decir, no, pues ya para qué vamos a la escuela si ya aprendimos a trabajar en línea. Aprendimos entre comillas, ¿okay? Claro. Pero más allá de los estadios de perfectibilidad que tuviese la educación en línea, también hay una cosa muy importante, y es que en la escuela es donde uno aprende, por ejemplo, a ponerle el alto a un bully. Eso es cierto. Eso es cierto. Donde uno aprende a convivir con el otro, decir, pues la gente me cae bien cuando tiene estas características, me chocan cuando tiene estas características, pero tengo que aprender a desarrollar capacidades, ¿no?, de aceptación del otro para poder vivir en armonía, ¿no? O sea, eso es también la escuela, ¿no? Entonces, claro, si uno piensa en regímenes autoritarios o totalitarios, pues sí, la escuela puede ser un espacio de adoctrinamiento, pero en una sociedad libre, democrática, o en una sociedad que aspira a ser libre y democrática, la escuela es más bien un instrumento de desarrollo. Ahora, que no se abordan en la escuela todos los temas, pues no se puede. No se puede. ¿No? Hay un libro buenísimo ahorita te digo el autor, porque si no la voy a regar. El libro se llama A Tenure Professor, de Galbraith, un economista muy famoso. Okay. La historia es sobre una persona que desarrolla una teoría económica, pero el punto es que en ese libro, por ahí de la mitad, menciona el personaje principal, que es un profesor
que el término de tenure professor es en el mundo de habla inglesa, particularmente en los Estados Unidos, cuando una persona quiere ser profesor en una universidad, típicamente pasa por un proceso de tiempo completo, de puesto permanente, pasa por un proceso que se llama el tenure. Entonces, lo que hace es que esa persona va a estar trabajando durante 4 o 7 años, con un contrato que tiene ese periodo fijo, ¿no? Claro, esa temporalidad. Y después de esa temporalidad viene una evaluación y se decide si el profesor se queda permanentemente o no. Okay. Entonces, cuando se dice que uno está en tenure track, y si una persona ya obtuvo lo que llamaríamos en México la definitividad, sería un tenure professor. Okay. Entonces, el caso es que este profesor está platicando pues con sus colegas, ¿no? Él es un profesor que está en tenure track, el personaje de esta novela. Y hablan sobre la duración de los cursos. Y dice uno de ellos, los que están en la reunión, dice: yo no entiendo por qué las universidades asumen que todo se puede enseñar en cursos de 48 horas de clase. Sí, no, ni de broma. La razón por la que se asume eso es simplemente la administración, la gestión, la economía de una organización que se dedica a la educación. No quiero utilizar el término negocio porque en nuestro país es particularmente sensible el término, pero al final la impartición de clases, la formación, es un proceso que está en un mercado en el que uno compra el derecho a asistir a clases, ¿no? El derecho a usar una infraestructura, ¿no? Porque con ese dinero pues se pagan los servicios referidos, ¿no? O relacionados. Bueno, el punto es que pues sí, o sea, no todo se va a aprender en la escuela, no hay forma de lograrlo. ¿Me explico? No hay forma de que todas y cada una de las cosas que una persona va a usar en la vida se aprenda en la escuela. En la escuela se aprenden algunas y las otras pues las va a buscar uno, ¿no? A mí me encanta la literatura, pero yo no tomé clases de literatura en la universidad, no estudié literatura, ¿no? Pero sé bastante de literatura. ¿Por qué? Porque me interesó el tema. Así con todo mundo, ¿no? Cada quien lo que le interesa aprender pues debe de buscarlo. Y en ese sentido la escuela se vuelve un habilitador. ¿Por qué? Porque lo que sí es muy cierto es que las capacidades intelectuales, las competencias que se desarrollan en la escuela, cuando una persona toma seriamente su educación, pueden ser empleadas para aprender muchas otras cosas. No te preocupes, no te preocupes. Así no lo desconecto. Pueden ser utilizadas para aprender los temas que no se abordan en la escuela, pero que son del interés de uno. Sí, claro, y es que justo entra ahí la educación informal, ¿no? Como formas de educarnos, y también debo decir, en términos de los adultos, por si les interesa, existe justo la andragogía, ¿no? La andragogía es la disciplina centrada en la educación de personas adultas, ¿no? Entonces es donde ya uno por decisión propia de asumir mi responsabilidad de quién soy yo, lo que me gusta y cómo quiero crecer y cómo quiero acabar mi vida también, o sea, justo decidiendo yo, ¿no? Y no que alguien más decida por mí. Es que existe la andragogía, justo como una serie de técnicas que pueden orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje de individuos que ya están en la adultez, ¿no? Entonces, sí hay formas. No cerrarnos así como dijiste al principio, como se dan de latigazos, ¿no? De pobre de mí, ¿no? Y más bien es, esto existe, o sea, y es abrirnos constantemente desde, insisto yo, la responsabilidad desde uno mismo, y luego entonces será con la sociedad, ¿no? Y así entonces será una sociedad más responsable, más madura, más consciente, y ya no va a ser como este tema en donde el voto está, perdón que traiga el tema del voto, ¿no? Pero es que creo que va muy conectado. Va como con el tema de si me da el beneficio tiene mi voto, ¿no? Y más bien es no requiero su beneficio y es porque yo confío, porque yo creo o porque me convence su sistema de gobierno, sus políticas o sus ideas de aquí a 10 años, ¿no? En políticas expansivas, justo un poco trayendo lo de Japón, ¿no? Con proyectos que van a varios años y no una proyección de anual, ¿no? 1 año, 2 años, o sea. Sí, por supuesto. Pues mira, ya que abordas ese tema, el del voto, pues, y la relación que hay entre la sociedad, ¿no? Gobernantes y los medios a través de los cuales llega un gobernante al poder, o una persona, un ciudadano al poder. Yo lo que pienso es que el primer, digamos, cambio de paradigma que deberíamos tener en México es que las personas que elegimos para los puestos en los diferentes niveles de gobierno, y yo sé que lo que voy a decir es sí, durísimo, pero such is life. No, pero está bien, es que eso es lo que nos hace responsables. Son nuestros empleados. Y en tanto empleados tienen que responder al mandato que les damos. Así es correcto. Es así de sencillo, ¿no? Que hay entre ellos quienes se sientan tlatoanis y
herederos de los dioses, ¿no? Y descendientes de Zeus, pues cada quien puede sentir las pasiones que quiera, que guste y que el corazoncito les diga, ¿no? El corazoncito. Pero en términos contractuales son nuestros empleados y punto. Y los contratamos para hacer un trabajo. Sí. No los contratamos para hacer lo que se les pegue la gana. Con nuestros impuestos, o sea, de verdad. Ese trabajo está regulado por la Constitución de la República, ¿no? Y los reglamentos que de ella emanan, diría un abogado. Así es. Pero el punto es ese, eso es lo primero, porque con base en ello, o sea, con base en la comprensión de que esas personas que están en puestos de autoridad, esa autoridad emana de los reglamentos de la Constitución, ¿no? Y del hecho de que los escogimos para hacer un trabajo, ¿no? Pero la riqueza es nuestra, no es de ellos. Muy bien dicho. El país es nuestro, sí, no es de ellos, ¿no? Es cierto. Entonces, lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que aquellos empleados nuestros, insisto, que yo sé que no les gusta que les diga así, pero ni modo. Pero sí lo son. Aquellos empleados nuestros sí. que ponemos en la presidencia de la República, en el Congreso, en los diferentes niveles de gobierno de este país, hagan la gestión adecuada del dinero conforme nosotros lo dictamos. Punto. Entonces, cuando un ciudadano entiende eso, uno se da cuenta de que de lo que se trata no es de que me den, ¿no? Porque ¿cómo me van a dar lo mío? ¿No? O sea, ¿cómo me van a dar mi camisa? No, pues si es mía, no me la tienen que dar, es mía. Sí, claro. La riqueza del país es nuestra. Más bien de lo que se trata es de que el dinero sea empleado para que podamos crecer todos. Y en eso sí yo pienso que independientemente de los colores, de los intereses, todos deberíamos estar de acuerdo en que nos conviene a todos que en este país no haya pobreza extrema. Sí, claro. ¿No? Que no haya analfabetismo. La pregunta es cómo lograrlo, ¿no? Y ahí es donde vienen los asegúnes y las relaciones que pueden entenderse, ¿no? Como la asistencial de ustedes denme para que yo vote por ustedes, o yo voto por ti para que hagas bien tu chamba. Claro. ¿No? Porque para eso te estoy contratando. Y que proyectes, pero también allí implica un tema de ciudadano consciente, educado, responsable, claro. Y que sabe asumir esto. Y ahí tenemos, todo un tema, ¿no? O sea, educar ciudadanía. El mayor acto de rebelión que puede tener una persona es educarse. Es ir a la biblioteca y leer. Leer, pues también puede utilizar medios digitales, lo que quiera, pero leer, estudiar y tomar la responsabilidad de su formación. Y para eso pues hay escuelas, hay bibliotecas, hay un montón de recursos. La verdad que en México pues sí hay lugares donde es muy difícil acceder a la información, pero en las ciudades no hay perdón, ¿no? O sea, en las ciudades chiquitas, medianas y grandotas hay muchos medios de acceso a la información, pero tiene uno que se hace responsable de su propia formación política, social, profesional. Y económica, sí, claro. Así es. Qué fuerte. Pues muy interesante, de verdad. Siempre es como bien padre porque abordas muchos temas que permiten como darnos cuenta de la realidad. Así que de veras que mil gracias. No, al contrario. Salvador, mil gracias, amigos. Gracias por estar aquí con nosotros. Ya no pudo conectarse Ricardo. Me dice, Maru, aquí sigo, está en una junta. Y él trató de conectarse. Te manda saludos nuevamente, dice que le da mucha pena, que ya no pudo entrar, ¿no? Y me dice, pues ya, que ni hablar, que él espera estar para la siguiente emisión. Un saludo de regreso por ahí. Mil gracias. Gracias, amigos. Gracias por allá, Rigoberto, que aparte me dio esta hermosa luciérnaga que no se alcanza a ver, pero gracias. Los queremos mucho. Un abrazo. Bye. Gracias. Bye. Muchas gracias. ID Redes. Investigación, desarrollo e innovación en responsabilidad social y desarrollo sustentable. Encuéntranos en idredes.org, Twitter Maru Núñez DH y en WhatsApp 5612 02 5891.